Bien, amigos, está con nosotros el doctor Aurelio Ochoa Alencastre, paisano cusqueño, igual que el suscrito, que estamos hoy martes con él. Generalmente estamos los miércoles. Aurelio, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Lo que pasa es que mañana viajas a Colombia, hay un evento importante en Colombia, me parece organizado por el Senado colombiano, que tiene que ver con el tema de las regalías. Así es, petroleras, mineras. Petroleras y mineras, lo que implicaría una reforma constitucional. Coméntanos. Sí, claro, es una invitación del Foro Nacional de Regalías. ¿Por qué razón? Porque en Colombia el presidente Santos lo que ha presentado es un proyecto para modificar la Constitución respecto a la repartición de las regalías mineras, petroleras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho, ¿por qué no vemos experiencias de nuestra América? Y de ese modo invitamos a especialistas para que nos puedan exponer los casos en sus respectivos países respecto a cómo se ha desarrollado todo este tema o qué es lo que está sucediendo sobre este tema en sus respectivos países. Entonces, la gentil invitación de ellos hace que mañana esté por allá y haga la exposición pasado mañana. Pero regreso al día siguiente también, ¿no? ¿Te quieren recoger un poco la experiencia peruana? Es la experiencia peruana, sí, o sea, toda la parte histórica que hemos tenido de la parte petrolera, que somos un país desde el año 1865, estamos explotando petróleo en el Perú, en el noroeste justamente. Entonces hay una experiencia, ¿no? Entonces hemos pasado pues por una serie de etapas. Evidentemente no somos un país petrolero, pero en cuanto a experiencia petrolera se refiere y en la parte política, en la parte normativa, entonces, digamos, hay muchas cositas que aprender, ¿no? Inclusive el mismo modelo colombiano es una copia modificada de lo que fue el modelo peruano de los años de los militares, ¿no? Entonces, lógicamente, pues mejorado, en fin. Entonces, pero ¿qué pasa? La parte, digamos, de regalías, ellos tienen una serie de problemas porque son determinadas regiones y el resto, no algo parecido a lo nuestro, ¿no? En este caso tenemos la suerte de que nuestra tierra y otras, digamos, tienen la suerte de tener en el subsuelo, ¿no? Recursos, pero hay otras que no lo tienen, entonces también eso es un poco injusto, ¿no? Para los territorios, las regiones que no tienen nada. Entonces, esa es una situación que justamente vamos a verla por allá. Y evidentemente acá, por ejemplo, también se está discutiendo como allá el caso de las sobreganancias, ¿no? Entonces, respecto a los precios, por ejemplo, del petróleo, ellos habían hecho su normativa cuando el precio del barril estaba en $20, algo parecido a lo nuestro, ¿no? Entonces se ha congelado lo que es la parte de regalías, al igual que en el Perú. Entonces, por ejemplo, esto tiene que modificarse en nuestro país. Esa es otra de las propuestas que deberían tocar nosotros los candidatos, porque es un tema importantísimo. O sea, ¿qué pasa con la renta de nuestros recursos naturales que son no renovables? Entonces, es una situación que, por ejemplo, deberíamos nosotros focalizarla. En el caso del gas lo hemos hablado contigo hasta el cansancio y seguimos hablándolo, ¿no? Claro, y justamente entonces, ¿cómo se está beneficiando en este caso el país de estas regalías, de estos sobreprecios, ¿no es cierto? No solamente de los minerales, sino también del propio petróleo. Entonces, está siendo bien repartida la renta petrolera, gasífera o minera. Ese es un tema que, por ejemplo, se va a ver. Bueno, por lo pronto lo que ha sucedido en el Perú, como tú sabes, el famoso óvulo minero, ese, digamos, hay que saludar también, ¿no? Esa es una buena medida que ha hecho el gobierno. Dijo, mejor me retiro porque las empresas lo que le estaban pidiendo era que se amplíe por 5 años más, de tal manera que no pueda haber ninguna ley, ¿no es cierto?, de sobreganancias. Entonces, lo que ellos han tratado de curarse en salud las mineras, entonces le propusieron al gobierno, oiga, ¿por qué no prolongamos por 5 años? Entonces el gobierno acertadamente, fíjate, es una medida interesante. Entonces el gobierno dijo, señores, yo pienso que esto corresponde, como debe ser, porque si yo estoy ya de salida, yo no puedo tomar una situación como esta de prolongar por 5 años más en otros campos. Entonces, pero por lo menos en lo que han hecho es, ¿qué cosa? Simplemente cortar, ¿no es cierto?, lo que sería el famoso óvulo minero. O sea, esto, digamos, data del 2007 hasta el 2011, ¿no? Entonces, lo que han hecho en este caso es alrededor de unos 830 millones de soles, es lo que las empresas han estado manejando. Pero, ¿qué pasa? Eso lo han tomado como una especie de, bueno, no es que una especie, es un óvulo voluntario, ¿no? Por eso le han dicho el óvulo minero, ¿no? Un poquito despectivamente quizá, pero al final es un dinero que lo han manejado las propias empresas hacia lo que eran programas sociales, pero eso no corresponde a ellos, ¿no? Pero en fin, ya por lo menos el gobierno lo que ha dado marcha atrás, y eso es lo que vamos a ver en Colombia justamente. Excelente, Aurelio, bueno, qué bien, ya nos estarás contando entonces. Ciertamente, con el mayor gusto transmitiremos a los televidentes. Una creo, buena noticia para el Perú y para la macrorregión sur en particular es que se ha dado luz verde, ya se ha pasado, digamos, todos los temas pendientes relacionados con el medio ambiente,
en el proyecto Las Bambas, ¿no? Que aparentemente ya va a arrancar, ¿no? Ese es fíjate, ahí me parece como sureños, como peruanos en este caso, un proyecto de esa envergadura, qué bien que en este caso ya, digamos, comience, ¿no? El punto 1 para que esto se dispare, pues, ¿no? Entonces esto va inclusive generar seguramente la construcción inclusive de un ferrocarril para que pueda llevar hacia la costa. Entonces, digamos, de beneficio total para el país. Y lo que he visto que también las empresas que están a cargo de esto, digamos, de una manera ejemplar se han comportado con todas las comunidades. Fíjate, cuando no tenían ninguna obligación, entonces con las comunidades, a pesar de no tener la concesión, todavía me refiero como esta que ya se la van a dar, entonces ellos han estado trabajando con las comunidades de tal manera que vayan, por ejemplo, implementando granjas que puedan precisamente, ¿qué cosa? Abastecer de productos agropecuarios a lo que serán las operaciones mineras. O sea, han ido sembrando para que justamente cuando ellos ya emprendan, como ojo, que Kevin es una excelente noticia, por ejemplo, para el país en general, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo estas empresas de envergadura muy serias y que sin tener la obligación han estado sembrando, como te señalaba, inteligentemente, ¿no? Entonces, entre las comunidades están felices. Y si tú puedes hacer, digamos, algunas entrevistas por allá, tú comprenderás eso y verás que efectivamente las comunidades están felices. ¿Por qué razón? Porque el entorno social lo han manejado pues de una manera muy positiva estas empresas. Entonces nos alegra que esto, digamos, ya se esté dando este paso inicial y lógicamente esto va a tener en 3, 4 años, vamos a ver los resultados, pero que van a ser resultados pues tangibles, ¿no? Y no solamente de exageración como vimos en otras empresas que no hacen mucho, sobre todo en el caso del gas, y sin embargo alaraquean y estamos viendo todas las publicaciones, digamos, para hacerse su autobombo, ¿no? Así es, y esperamos que lo mismo ocurra, por ejemplo, con este otro gran proyecto minero aurífero en Moquegua, Chucapaca, que según algunas personas que conocen el tema, podría ser un yacimiento de dimensiones casi similares, dicen, no lo sé, a Yanacocha en Cajamarca, ¿no? Que todavía está un poco verde, está para un par de años todavía por delante, pero también ese es otro emporio, digamos, que debería ser ejemplar también en el manejo de las relaciones comunitarias, como aparentemente lo sería Las Bambas, ¿no? Yo pienso que efectivamente parece que las empresas, y con el ejemplo de la que estamos señalando, que está a cargo de esto de Las Bambas, ya están comprendiendo que el entorno social es tan importante y hay que sembrar para cosechar, o sea, hay que sembrar lo bueno, porque a veces siembro lo malo y lógicamente cosecho tempestades, ¿no? Sí, y eso es lo que hay que evitar. Me enseñas, Aurelio, yo quiero decir que estuviste en el Cusco y eso nos lo vas a comentar, estuviste en reuniones en el gobierno regional y tenemos muchas novedades, aunque el tiempo es corto. Regresamos, amigos, con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bien, es importante señalar que el doctor Aurelio Ochoa estuvo en un evento organizado por el gobierno regional con representantes de Kuntur, la empresa concesionaria del gasoducto andino, que contó con la presencia de las empresas Odebrecht y Petrobras. Fuiste invitado junto con el ingeniero Carlos Herrera, digamos, en calidad de un poco de consultor, por así llamarlo, ¿no es cierto? Claro, en este caso, la exposición que hicieron, ¿cuáles fueron las novedades? Claro, ¿fueron buenas? Yo pienso que de todas maneras los anuncios han sido interesantes porque ya aquí se estaría demostrando de que hay una espalda financiera sólida y no la que anteriormente tenía Kuntur, ¿no? Que prácticamente era desconocida, ¿no? Entonces, en este caso ya al salir a la palestra Petrobras y Odebrecht, pero sobre todo la primera, estamos hablando pues de una empresa, digamos, muy grande, ¿no? Entonces, en el caso de Petrobras, para que tengamos una idea, ellos han colocado en el mercado internacional bonos por $50.000 millones hace 60 días, menos de 60 días. Entonces, eso ya nos demuestra la envergadura de esta empresa. Ahora, si estamos hablando de esa empresa, eso ya, por ejemplo, como sureños, como peruanos, lógicamente ya nos tranquiliza. Pero, aún así, con todos estos ofrecimientos que ellos hacen para que esto se pueda invertir, ¿no es cierto?, en el sur, porque ellos hablan una inversión entre 10 y 12 mil millones de dólares, inclusive que puede proyectarse hasta 20.000 con plantas petroquímicas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Inversiones interesantes que podrían hacerse en el sur en este caso y lógicamente cambiaría la fisonomía del sur desde el punto de vista, digamos, industrial, ¿no? Entonces, claro, eso nos alegra, pero a la vez también nos hace pisar tierra y eso es lo que señalábamos ayer. Señalábamos que ver para creer, porque recordemos que, por ejemplo, ya como consecuencia de esos ofrecimientos hechos por el propio Kuntur al gobierno, el gobierno se disparó y señaló que el 1 de enero del año 2011, y estamos el 8 de marzo, pues se colocaría la primera piedra. Ni gobierno ni Kuntur cumplieron. No cumplieron, ¿no? Entonces, ese es lo concreto. Ahora, ellos han ofrecido que en su cronograma, ¿no es cierto?, estaría que a finales de año
estarían ellos iniciando, ¿no? Eso es una cosa interesante, digamos, y esperemos que eso se pueda materializar. O sea, saludamos eso, pero a la vez hay que ir con pie de barro en lo que señalamos al gobierno regional. O sea, tampoco no, por lo que están hablando, como dicen, son palabras que se las podría llevar el viento. Esperemos que no, y parece que los próximos días estarían asumiendo el control de Kuntur, Oldelvis y Petrobras, ¿no? Entonces, eso seguramente será por confirmar. O sea, lógicamente. ¿no? Entonces, el 51%, creo, de la... No sé cuánto será, ¿no? Pero es una cuestión de tipo empresarial, pero caramba, es, digamos, ya una garantía. Sí, una garantía. Ese es el asunto, ¿no? Porque ya de por medio estando empresas de esa envergadura y no desconocidas, ¿no es cierto? Porque el caso de Kuntur y lo que está detrás, pues son desconocidas. Bueno, saludamos pues la iniciativa del gobierno regional, sobre todo de invitar a personas tan conocedoras del tema en calidad un poco de observadores, no sé la calidad exacta, no sé cómo denominarlo, de consultores de esta reunión que hubo con estas empresas, como son el doctor Aurelio Ochoa Lencastre, que colabora con nosotros y te reiteramos nuestro agradecimiento, y también el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Es un buen síntoma, es una señal de que se quiere escuchar, se busca opiniones, consejos, y hay una buena actitud. Eso es bueno para el Perú y bueno para el Cusco. No, porque al final, de todas maneras, el gobierno regional lo que quiere es justamente enfrentar una cosa como estas, pero evidentemente, digamos, con una base técnica. De acuerdo, Aurelio. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que caminemos adelante en este tema. Estaremos atentos, amigos. Han sido muy amables. Tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa, Henry Zúñiga y Mariana Canedo.